Entonces, vamos leyendo el primer caso. Dice, mujer de 50 años con diagnóstico de cáncer de mama, estadio clínico 4, con tumoración en la misma mama. Refiere dolor hace 2 semanas aproximadamente, de tipo opresivo y además tipo hincada. Empieza en la mama derecha, se irradia al miembro superior y al hombro del mismo lado, llegando hasta los dedos, como si estuviera adormecido. Durante el día, la intensidad del dolor permanece en un EVA 6/10 y se incrementa con los movimientos y en las noches. Entonces, vemos que es una paciente que tiene mucho dolor. El dolor es continuo. De acuerdo a las clases que se les había impartido, teníamos varias formas de valorar el dolor, ¿verdad? Primero definimos qué tipo de dolor, cuántos tipos de dolor hay. Y el neuropático. Tenemos el dolor nociceptivo, que puede ser somático o visceral, y el dolor neuropático, ¿no? También el dolor psicógeno, pero en este caso no va tanto para este caso. Entonces, es un cáncer de mama. La mama es una, en este caso es un órgano que está, es un tejido blando, que se va a localizar fácilmente. Va a haber de repente un componente inflamatorio, va a haber acción de los nociceptores. Entonces, ¿qué tipo de dolor sería? Somático. Es un dolor somático porque va a tener un inicio bien definido, bien localizado, pero además se irradia, ¿no? Entonces, en los problemas oncológicos vamos a encontrar con frecuencia eso, que los dolores no son de un solo tipo, sino en general son mixtos. Por la misma progresión de la enfermedad van a ir afectando otros órganos en diferentes áreas del cuerpo por las metástasis que realizan. Entonces los dolores se pueden ir cambiando, modificando o se van agregando. Entonces van a ser dolores mixtos. En este caso sería un dolor somático, y por las otras características que además probablemente hayan ganglios, haya compresión de los plexos nerviosos. Entonces hay un componente también neuropático. Entonces es un dolor somático neuropático. Ahora, ¿de qué intensidad? Moderado, ¿no? De acuerdo a las escalas que podemos utilizar, la escala numérica o el EVA, pues es un dolor moderado. Es importante la valoración del dolor, preguntar bien, hacer una buena anamnesis. De repente es un poco, ¿no? A estas alturas decir, uy, pero voy a volver a hacer todas las preguntas, conocer bien dónde nace el dolor, cuál es la intensidad, dónde se irradia, con qué empeora y con qué mejora, porque nos va a ayudar esos pequeños datos, nos van a ayudar a iniciar una dosis y a dejar los rescates. Ahora, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Dolor que durante el día la intensidad es un EVA 6/10 y se incrementa con los movimientos y en las noches. El incremento nocturno es frecuente de los dolores neuropáticos, y el incremento con los movimientos probablemente sea por las metástasis. Entonces, el paciente se va a movilizar a un lado o a otro, le va a generar dolor. Y es importante preguntar eso para que cuando haya movilización, cambios de posición de los pacientes, nosotros podamos indicar si el dolor es muy intenso, que puedan usar los rescates. Y si es neuropático, pues tenemos que dejar medicamentos para que le puedan ayudar a controlar mejor, porque los opioides solos no van a controlar. Entonces, en este caso, vamos a tener que apoyarnos con los coadyuvantes, que pueden ser los antidepresivos tricíclicos, pueden ser los anticonvulsivantes, ¿no? Y si es un cáncer de mama, también nos pueden ayudar los AINES, porque va a haber un componente inflamatorio, pero tener mucho cuidado con los AINES o los corticoides, que también nos pueden ayudar en el tiempo de uso y en la dosis máxima que vamos a usar. Hay que tener muy en cuenta los efectos adversos. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 sería dolor somático neuropático de intensidad moderada. El segundo ejemplo dice, paciente mujer de 54 años, portadora de cáncer de cuello uterino, estadio clínico 3, que presenta dolor opresivo a nivel pélvico intermitente,
asociado a dolor de tipo retortijón que se irradiaba a la región lumbar con un EVA 8/10. Ha recibido hace 3 días morfina 15 miligramos cada 8 horas por vía oral y acude a control refiriendo un EVA 3/10. Entonces, en este caso, la lesión es de el aparato genital femenino, es interno, y el crecimiento del tumor probablemente va a afectar los órganos adyacentes y también va a haber una irradiación a todas las áreas contiguas del tumor. Entonces, aquí nos dice que presenta un dolor opresivo a nivel pélvico intermitente asociado a retortijón. ¿Qué tipo de dolor nos está refiriendo? Visceral, ¿no? Pero si hay puede ser visceral al inicio, pero después de repente se puede convertir también en un somático porque va a empezar a comprimir a otros órganos, al recto, ¿no? A la vejiga, dependiendo de cómo va progresando la enfermedad. Entonces, en este momento, por las características que nos dan, es un dolor visceral. ¿De qué intensidad? Severo, ¿no? De acuerdo a las escalas, severo, un EVA 8/10. A este paciente ya le han iniciado un tratamiento para dolor con morfina y luego refiere un EVA 3/10. ¿Qué intensidad sería? Leve. Entonces, también tener en cuenta con este ejemplo que cuando nosotros manejamos el dolor en un paciente, nunca le podemos dar expectativas de que le vamos a quitar completamente el dolor. Siempre le tenemos que decir que vamos a ir mejorando poco a poco de manera progresiva porque pueden haber casos en que hayan dolores irruptivos, unas crisis intensas, fugaces, que se pueden presentar en cualquier momento o de pronto cuando se movilizan. Entonces, para evitar confundir al paciente, siempre decirle que vamos a ir controlando el dolor poco a poco y que él va a poder recuperar su calidad de vida. Entonces, esta pregunta creo que ya la hemos ido resolviendo. El tercer caso, paciente de mujer de 64 años de edad con diagnóstico de cáncer de colon estadio clínico 3, ha recibido la tercera dosis de tratamiento quimioterápico con capecitabina y acude a la consulta refiriendo dolor de tipo quemazón y adormecimiento en manos a predominio de la yema de los dedos. Se exacerba al roce con cualquier objeto, hasta con el agua, con intensidad basal EVA 4/10. Y llega a un dolor hasta un EVA 6/10. Entonces, ¿qué les dice este tipo de dolor? ¿Qué tipo puede ser? Ajá. Neuropático periférico, ¿no? Que está asociado probablemente en un gran porcentaje a los quimioterápicos que han utilizado, como un efecto adverso que es característico de varios medicamentos como los taxanos y estos medicamentos que pueden generar un dolor neuropático a nivel distal, más en extremidades, que de pronto les pueden decirme, estoy echada, siento que se me adormece el pie y cuando piso no puedo ni siquiera sostenerme de pie, porque el dolor es muy intenso, siento como unas agujas que me están hincando. Entonces, son efectos adversos de los quimioterápicos. En ellos hay que hacer bastante incidencia en el tratamiento para este tipo de dolor. Entonces, el opioide nos va a ayudar, pero va a ser necesario usar los coadyuvantes. ¿Y qué tipo de coadyuvantes vamos a usar? De acuerdo a la intensidad y a la severidad y la tolerancia del paciente también. Entonces, ¿qué les ha parecido estos 3 casos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Quisieran acotar algo? Bueno, recordarles que cuando el paciente dice que le duele, hay que creerle siempre, ¿no? Como unos tips, siempre creerle al paciente. Se da el caso de que los familiares a veces dicen, pero sí le calma el dolor, pero cuando uno conversa con el paciente, dice, se ponen a llorar, a veces no me comprenden, piensan que yo estoy inventando mi dolor y puede pasar porque los cuidadores, como vimos en la ponencia anterior, están sobrecargados, están estresados y quizás ellos están llevando toda la carga de la enfermedad porque probablemente el paciente no lo sabe, porque a veces el familiar piensa que al informarle se vaya a deprimir y se vaya a morir más rápido. Dicen, no, el paciente se va a complicar o no va a aceptar el tratamiento. Hay muchos temores, ¿no? De acuerdo a su cultura
o a la idiosincrasia del paciente y su familia. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de indagar acerca del dolor. Siempre creerle al paciente. Si le duele, indagar un poco más, preguntarle en qué momentos, porque también puede darse que el paciente sea muy ansioso, entonces el dolor se puede exacerbar. Recordemos que el dolor es una sensación, es algo subjetivo que nos va a decir el paciente. No es algo que nosotros lo vamos a poder ver, pero sí, a veces el dolor es tan intenso que sí lo podemos ver por la posición antálgica, por la forma como habla, porque el paciente está muy alterado, entonces su calidad de vida está muy deteriorada porque no va a poder comer, no va a poder dormir y toda la familia va a estar muy sobrecargada también. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que tenemos que creerle al paciente cuando nos dice que le duele. Lo otro es que tenemos que ir titulando de manera progresiva, iniciar siempre con dosis mínimas. Eh, también quería comentarles que tenemos que conocer los medicamentos con los cuales contamos. En la mañana conversaba con uno de los colegas y le preguntaba en su centro de salud qué medicamento es el que más tienen, ¿no? Es el tramadol, me dicen. Morfina no tienen todavía en los establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, también es importante saber que con lo poco que nosotros contamos, tenemos que conocerlo bien. Tenemos que saber bien qué cosas, qué tipo de dolor voy a controlar con esos medicamentos. Y el tramadol es un buen medicamento, es un opioide débil que nos va a ayudar bastante a poder hacer frente al inicio del dolor, usándolo adecuadamente y también usándolo con los coadyuvantes. Lo otro es tener en cuenta las vías de administración, las equivalencias, la vía oral, la vía subcutánea, la vía endovenosa, cuando lo uso, ¿no? Se recomienda siempre la vía oral, de preferencia la vía oral. Si no se puede, entonces vamos a la vía subcutánea o a la vía endovenosa. Tengo algunos otros ejercicios. Les voy a entregar para poder conversar un poquito más. ¿Está bien? Unos 10 minutos para que lo lean y lo puedan ir resolviendo y luego podemos conversar al respecto.
Podemos ir leyendo. En el caso 1, nos hablan de una paciente mujer de 74 años, portadora de cáncer de cuello uterino, estadio clínico 4, que presenta dolor a nivel pélvico tipo cólico con un EVA 7/10. Se irradia a nivel lumbar y que no alivia con la medicación. Refiere que está tomando una tableta de morfina cada 8 horas vía oral y media tableta de rescate, usando 2 rescates al día. Y además, hace 3 días presenta muchas náuseas y vómitos. Entonces, nos hablan de una paciente que tiene mucho dolor, que está con morfina por vía oral, nos hablan de tabletas. Entonces, es importante también conocer las presentaciones de los medicamentos, ¿no? El tramadol tenemos en presentación en gotas, 100 miligramos por mililitro, tabletas de 50 miligramos. Algunos laboratorios lo tienen en 100 miligramos de acción retardada, que se puede usar cada 12 horas. Ampollas de 50 miligramos por mililitro y 100 miligramos por mililitro. La morfina lo tenemos en presentación de tabletas de 30 miligramos y en ampollas de 10 miligramos por mililitro y 20 miligramos por mililitro. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a conocer qué volúmenes usar para poder dosificar exactamente e indicar a los familiares y al paciente cómo deben usar. En este caso dice que es una paciente que está con mucho dolor, un EVA 7/10, que está tomando morfina, una tableta cada 8 horas por vía oral. Entonces, al día, ¿cuánto está tomando esta paciente? La tableta trae 30 miligramos, 90 miligramos, pero está usando 2 rescates al día. ¿Cuánto es el rescate? 15 miligramos, ¿no? Dice media tableta. Si son 2 rescates en un día, entonces es 30 más. En total está recibiendo 120 miligramos por vía oral. Como sabemos, uno de los efectos adversos de la morfina es las náuseas, el estreñimiento. Entonces, probablemente aquí nos ha faltado ayudarnos de otros medicamentos coadyuvantes para control de estos efectos adversos. Hemos debido dejar un antiemético, que lo podemos dejar inicialmente por unos 5 días y luego condicional. Luego, hablarles también acerca de los efectos adversos y además dejar siempre los laxantes indicados, porque puede generar estreñimiento y ese es otro temor de los pacientes. Sí, pero, claro, pero dice el rescate de media tableta. O sea, usa 2 rescates. Cada rescate es de media tableta, 15 miligramos. Si son 2 rescates al día, serían 30 miligramos. No, 30. Claro, es que sí, el rescate es solo media tableta. Los rescates por vía oral siempre van a ser entre el 10 al 15%, hasta el 20%. Algunos dicen no debe exceder la tercera parte de la dosis total del día. En la vía subcutánea, mejor usamos dosis de los rangos inferiores, 10 a 15%. Y en vía endovenosa, siempre el 10%. Entonces, tener cuidado con eso también. Los rescates son el 10% o no debe exceder la tercera parte de la dosis total del día. Y siempre se debe pautar los rescates, siempre. Tener en cuenta el metabolismo de los medicamentos, tener en cuenta si estos medicamentos tienen techo analgésico. Recuerden que el tramadol tiene techo analgésico. Dosis máxima 400 miligramos por vía oral. Si nosotros damos más de esa dosis,
no vamos a incrementar el efecto analgésico, pero sí vamos a incrementar los efectos adversos. Entonces hay que tener mucho en cuenta porque a veces cuando se indica por vía endovenosa, nos podemos estar excediendo, como en este caso que había estado, en el caso que vamos a ver después. Entonces, respondiendo a la pregunta, la paciente empieza a tener náuseas y vómitos y ¿a qué vía, por qué vía de administración podemos continuar para controlar el dolor? Porque no lo podemos dejar así. Entonces, ¿qué opciones sugieren ustedes? Una puede ser la vía subcutánea o endovenosa, pero la vía subcutánea es más práctica, ¿no? Entonces le colocamos por vía subcutánea. ¿Cuál sería la dosis por vía subcutánea? 60 en el día. Entonces hay que repartirlo. Lo podemos repartir cada 6, cada 8 horas. También recordar que al pautar las dosis de los medicamentos, tiene que ser en horas exactas. Hay que hablarle al paciente y decirle que los medicamentos se los tienen que dar con reloj. No si ha comido o no ha comido, porque si van a estar dependiendo de si ha comido, porque hay muchos pacientes que tienen temor, no, que estoy con el estómago vacío, entonces no vamos a tener un control adecuado de dolor. Y siempre hay que aclararle eso, que estos medicamentos se acaban los efectos a una determinada hora y que tiene que ser con reloj, porque si no se vienen las crisis y después ellos se desesperan y están en la emergencia o no saben qué hacer, ¿no? Entonces, siempre recomendarles eso. Dice en la pregunta 2, con el mismo caso anterior, ¿cuál sería la dosis de morfina si rotamos a la vía endovenosa? ¿Cuál sería la cantidad si decidimos darle por vía endovenosa, se viene a la emergencia ese paciente y decimos ya, lo vamos a hidratar porque ha estado con náuseas, ha estado vomitando, está deshidratado, entonces hay que estabilizarlo y le pasamos su vía endovenosa y decimos por ahí nomás le pasamos su analgésico. ¿Cuánto sería? Recuerden que para cambiar de una forma a otra siempre es la vía oral, volver a la vía oral. Sería 120 miligramos por vía oral, entonces lo dividimos entre 3. Entre 2 para vía subcutánea y entre 3 para vía endovenosa. Sería 40 miligramos por vía subcutánea. También quería comentarles algo que cuando, perdón, endovenoso, por vía endovenosa, 40. También quería comentarles algo que cuando nosotros rotamos los medicamentos opioides de una vía a otra, son por varios motivos. Uno, por efectos adversos. Otro, porque hemos llegado a un techo analgésico y estamos usando otro medicamento. Entonces hay que tener en cuenta también cómo vamos a ir rotando. Si yo he llegado al techo analgésico del tramadol y voy a pasar a morfina, si por ejemplo yo ya le he dado 600 miligramos de morfina, de tramadol y voy a pasarle a morfina, entonces la dosis me va a salir un poco alta. En ese caso podemos conservar un poco la equivalencia. Pero si yo roto de tramadol por efectos adversos a morfina de 400 miligramos, que es el techo de la dosis del tramadol, yo paso a morfina, debo mantener esa misma dosis, porque se da el caso de que si yo no estoy controlando el dolor con un medicamento y lo paso a otro medicamento, debo aumentar el 10% más, porque se supone que el otro medicamento me ha quedado corto. Entonces le aumento el 10% más para controlar el dolor. Pero cuando pasamos de tramadol a morfina, por cuestiones prácticas, si recién estamos empezando, es mejor mantener la misma dosis, dejar bien claro los rescates y a los 3 días reevaluar o a los 2 días y empezar a aumentar los porcentajes de acuerdo a los rescates que ha utilizado. Sí, ¿ya? Sí. Los Ya, el rescate en subcutáneo, si ha sido 60 miligramos, sería el 10%, serían 6 miligramos. Pero ¿cómo vamos a dividir 6 miligramos, no? Por vía subcutánea. La ampolla trae 1 mililitro, 6 miligramos, media ampolla sería 0.5 mililitros, 25 miligramos. En este caso podemos dejarle 15 al 20, 15 al 20%. Entonces 10% serían 6 miligramos, el 20% serían 12. Entonces hay que dejarle un mínimo, va a ser una cantidad, un volumen bastante chiquito. 0.5 mililitros, 25 miligramos. 0.25 mililitros, 0.25, 0.2, entre 2 y 3, 0. Un volumen bastante cortito.
sería la dosis de rescate. Entonces le podemos dejar 0.3 mililitros. Ya, a veces cuando el volumen es muy poquito por vía subcutánea se puede quedar también en el catéter. Recordemos que el catéter tiene un lumen que está prácticamente que no va a llegar al organismo. Entonces podemos agregarle cloruro de sodio 0.1, 0.2 para que pueda pasar la medicina. No siempre. Si vemos que el dolor es muy intenso, vemos que no está controlando y estamos ya incrementando, llegando a 300, mejor ya le pasamos a morfina. Ah, no, no, ya no. No, sino al hacer la rotación a otro tipo de opioide. Ajá, ya. A morfina. Claro, dependiendo cuántos miligramos, pero aquí el que nos va a mandar más es el tramadol. Cada tableta de tramadol más paracetamol trae 37.5 de tramadol. Entonces, si le damos cada 6 horas, 34, vamos a redondear a 40, por ejemplo, 4 por 4, 16, 160. En realidad, con Saldiar casi no llegamos a la dosis techo de tramal, ¿no? Entonces, mejor es pasarle a tramadol puro para poder titular mejor y le podemos agregar el paracetamol aparte. Tapentadol también, podemos iniciar con eso, hacerle equianalgesia y poder rotar con eso, ¿no? Pero es importante empezar, si vemos que ya el dolor no se está controlando, lo rotamos. Entonces, si yo estoy rotando por falta de control del dolor, aumento un 10% más de la dosis que me corresponde darle. Porque si yo le estoy haciendo la equianalgesia, va a ser una dosis similar, equivalente. Y si no controla el dolor, entonces le agrego 10% más. Entonces, en la vía oral, en la vía subcutánea, nos permite hacer ese tipo de manejos más, un poco más, con mayor confianza. En cambio, en la vía endovenosa sí hay que tener bastante cuidado. Pero con la experiencia, poco a poco, eso ya se va manejando, ¿no? Ah, ya. Si nosotros pasamos de tramadol a buprenorfina, que es lo que hay en el Perú, por el momento también hay fentanilo, pero todavía el Ministerio de Salud no lo está usando. Entonces tenemos la buprenorfina. Un parche equivale entre 60 a 80 miligramos de morfina por vía oral. Entonces, mejor usamos el de 60 y recordemos que el parche dura 3 días y medio, 84 horas. A la hora de hacer la receta también lo ponemos así. Entonces, 2 parches nos va a durar una semana. Este parche, su inicio de acción está entre las 12, 14, incluso algunos hasta 24 horas, pero le ponemos un rango de 12 horas. Entonces, si yo estoy empezando con tramadol, no controlo, o de repente tiene algún otro problema hepático, que probablemente con la buprenorfina puede controlar mejor y evitar muchos efectos adversos, entonces yo le pongo el parche de buprenorfina y le dejo pautado con tramadol todavía las dosis que está tomando por 12 horas más o por un día más y ya luego lo va a usar como rescate. Si yo uso hasta 2 parches, puedo usar como rescate tramadol. Si uso más de 2 parches, uso morfina como rescate y va a ser el 10%. Lo ideal es no usar más de 4 parches de buprenorfina, porque tantos parches, aparte hay que ver la costo-efectividad y como también tiene cierto techo, ya sí controla bien, pero si ya con 2, 3 no estamos controlando, es mejor pasar a otro medicamento. En este caso sería la morfina, la oxicodona si tolera la vía oral, ¿no? Entonces nos puede ayudar a controlar mejor el dolor. Claro, 3 días y medio un parche y 7 días 2 parches. Entonces, para 14 días la receta serían 4 parches. Si es un parche y medio, así vamos subiendo y de repente tener valores ya más precisos para poder fijar, por ejemplo, un parche 60 miligramos de morfina. Entonces puedan tener mayor facilidad de hacer las equianalgesias. En el siguiente caso dice un paciente varón de 55 años, portador de cáncer de próstata, estadio clínico 4, que ingresó a emergencia por intolerancia oral debido a una infección urinaria.
Además, cursaba con dolor lumbar con un EVA 7/10, por lo cual recibió tramadol 100 miligramos endovenoso cada 12 horas. Cortamos ahí un poquito. Dice tramadol 100 miligramos endovenoso cada 12 horas. O sea, está más o menos con 600 miligramos de tramadol por vía oral, ¿no? Ya está en el techo de la dosis terapéutica. Paciente, dice, el paciente amanece con náuseas y vómitos persistentes y con delirio. Bueno, esto que nos está comentando en el caso puede ser uno por el mismo proceso infeccioso, además de los efectos del tramadol. Posteriormente es evaluado por otro médico e indica morfina 10 miligramos cada 8 horas subcutáneo y rescate de 2.5 miligramos más metoclopramida de 10 miligramos subcutáneo cada 8 horas, mejorando la sintomatología. Entonces el paciente, según lo que nos comentan en este caso, controla el dolor con morfina de 30 miligramos al día por vía subcutánea más metoclopramida. Entonces, el paciente está controlando el dolor, me hablan de que hay un rescate, pero no me hablan de que lo hayan aplicado, mejorando sintomatología. Dice, el paciente completa el tratamiento antibiótico, tolerando la vía oral, por lo que es dado de alta y se decide rotar a morfina oral. Entonces, en este caso ya el paciente controló el proceso infeccioso, está controlando el dolor y ya se tiene que ir a su casita. ¿Con qué dosis de morfina se iría en este caso? Antes de que me respondieran, también quería comentarles algo. Si tenemos un paciente que está con una dosis de opioide y está controlando, usando rescates esporádicos 1 o 2 veces a la semana, que no requiere aumentarle la dosis, entonces de pronto el dolor se empieza a incrementar y no está controlando, usa rescates, entonces hay que indagar por qué ese paciente de pronto no está controlando el dolor. ¿Cuál es la causa? Puede ser la progresión de la enfermedad, puede ser un proceso infeccioso agregado, que es lo más frecuente, o que no está teniendo una buena adherencia al tratamiento, que no está cumpliendo con las indicaciones, que pasa frecuentemente. Entonces siempre hay que indagar por qué ese paciente no está controlando el dolor. En este caso era por el cuadro infeccioso, lo supera y se tiene que ir a casa. ¿Cuánto de morfina le correspondería indicar? Usa sería 60, ¿no? 60 miligramos por vía oral, que lo podemos repartir en una tableta cada 12 horas o media tableta cada 6 horas. Claro, puede ser 15 miligramos cada 6 o 30 miligramos cada 12 horas. Cada paciente va a ser totalmente diferente y hay pacientes que pueden controlar muy bien el dolor con una misma dosis tomando cada 12 horas, o de repente otro paciente con la misma dosis tomando cada 8 o tomando cada 6, dependiendo de cómo va respondiendo al dolor y al tipo de enfermedad que tiene. Eso es muy importante también tener en cuenta. Si fuera que se va con tramadol, ¿cuál sería la dosis? Si no tenemos morfina y se tiene que ir con tramadol, sería 400, ¿no? Más o menos, ¿no? También hay formas prácticas de poder hacer la equivalencia, ¿no? De hacerle los cambios. Los valores, hay constantes que pueden ser números decimales o números enteros. Por ejemplo, del tramadol a la morfina podemos usar el 7.5 o 10 para efectos prácticos, para poder hacer rápidamente la equianalgesia. La oxicodona va a ser el doble de la morfina, entonces con esos valores nosotros podemos hacer rápidamente los cambios. Si yo voy a cambiar de un opioide débil a un opioide mayor, lo divido. Y si voy de un opioide mayor a uno menor, lo multiplico. Entonces son reglas prácticas que también nos pueden ayudar. Bueno, estos son los casos que les hemos querido presentar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Claro. Claro. Sí, sí se puede, doctora. Se puede diluir y pasarle de repente un clorurito de 100 o un Volutrol también para ir observando la respuesta del paciente, ¿no? Y si hay alguna otra, un signo de alarma, un efecto que podamos observar rápidamente cortamos, ¿no? Entonces nos puede dar de repente un poco más de tiempo. Lo otro, si ya tiene consumo de opioides, entonces podemos usar la vía subcutánea rápidamente y luego pautarlo en vía endovenosa en horario. Si el paciente no controla el dolor, se pueden usar bombas de infusión, ¿no? Sacamos la dosis total del día, sumando todos los rescates y lo pasamos por bomba en 24 horas. Va a un goteo continuo, similar a los parches de buprenorfina. Pues ahí lo podemos diluir en 200, 250 de cloruro, le podemos agregar los coadyuvantes, de repente, sí, ahí mismo todo, y ya lo van pasando por la bomba de infusión. Sí, sí, claro, ajá. Si usted pauta cada 8 la iosina, por decir, o la metoclopramida, entonces ahí lo agrega toda la cantidad de medicamentos que deben preparar y lo pasan. Ujú. Ahora, en la atención domiciliaria también nos ayuda mucho los infusores elastoméricos, que son unas bombitas también que tienen, pasan la medicina de manera frecuente, permanente por minuto. Entonces hay que hacer bien la dosificación de los medicamentos a requerir. Por ello es importante utilizar esto cuando ya el paciente ha controlado el dolor. Ya ha controlado el dolor, sabemos cuánto va a usar, entonces lo preparamos y hay infusores que duran 5 días, infusores que duran 7 días, hay otros que duran 10 días dependiendo de los fabricantes. Entonces, siempre pautar también los rescates. Hay medicamentos que se pueden juntar en los elastoméricos y hay algunos que no se pueden juntar. También hay que tener en cuenta eso. Entonces, durante una semana, el pacientito va a recibir su medicación de manera continua y el familiar lo único que tiene que hacer es observar si va disminuyendo el volumen de la bombita elastomérica, que es como un globito que tiene dentro del plástico. Y también observar si hay cambios en la zona de la inserción del catéter para evitar procesos infecciosos. En algunos pacientes que reciben quimioterapia en ARI nos ha pasado que indicábamos tratamiento por vía subcutánea y de pronto se infectaban. Han habido 2 o 3 casos y con las enfermeras preguntábamos por qué pasaba eso, ¿no? Entonces vimos que hay tratamientos quimioterápicos que disminuyen las defensas, puede ser un foco de entrada y produce un proceso más rápido de infección. Entonces, en pacientes que reciben o que están con tratamiento activo con quimioterapias, preferimos no usar catéteres subcutáneos para el tratamiento, que sea directamente. Si es muy necesario que use la vía subcutánea, mejor que le hinquen directamente, haciendo una buena asepsia. Y si no, y si ya te va a pautarse o ya dejó, va a cambiar otro tratamiento, de pronto ya no va a usar tratamientos quimioterápicos, entonces sí podemos usar con confianza los catéteres subcutáneos. Gobierno del Perú. El Perú primero.